Hola mis estimados, hoy estoy haciendo un video distinto porque en realidad no voy a estar hablando de nada de tecnología, no estoy hablando de nada del espacio, pero voy a estar hablando de otra pequeña micro pasión que tengo, que son los mapas. Así es, tengo unos mapas acá, les voy a mostrar porque es una colección antigua, así que es una mezcla de retro review, tecnología antigua, los mapas, y son un montón, como verás, un coso muy grueso de mapas, lleno de mapas. Esto es una herencia, era de mi padre, y yo me lo quedé, y en este momento yo estoy más medio que lo voy a descartar en algún momento, lo voy a vender, no sé si a alguno de ustedes les interesa, me avisa y se lo queda, se lo lleva, porque son mapas que obviamente ya hoy en día con Google Maps uno no utiliza esto, pero son mapas que para quien colecciona este tipo de cosas son fantásticos, y ahora se los voy a mostrar. El tema es que tiene una cosa interesante además. Son antiguos. Antiguos me refiero a los años 60, antes de que la mayoría de ustedes hubieran nacido y mucho antes seguramente que tuvieran conciencia de cómo era el mundo. Yo nací en el 78, esto ya era viejo cuando yo nací, y la distribución de países es distinta, lo cual lo hace más loco todavía. Así que les voy a mostrar, yo sé que es medio raro mostrar mapas hoy en día, ¿quién se le ocurre hacer un review de mapas? Pero bueno, me pareció interesante porque lo tengo ahí en la biblioteca y no lo uso hace una década más o menos, entonces dije, vamos a explorarlo. Primero que nada voy a sacar para mostrarles la cantidad de mapas que son. Son mapas del mundo, obviamente. Son geográficos, pero tienen la combinación también con lo político, con lo cual es bastante interesante porque ahí es donde vemos los países distintos. La estructura del planeta no cambió mucho, básicamente es la misma, pero sí cambió cómo los países se han distribuido. Y eso es muy interesante de ver en este caso en particular porque hubo muchos cambios, es decir, estamos hablando de plena Guerra Fría, pero además hay otro cambio importante. Los países de África y algunos de Asia que no existían, todavía estaban colonias, o se estaban descolonizando en ese momento y todavía no tenían el nombre final, por ejemplo. Hay algunos que tienen un nombre provisorio que después cambiaron de nombre. Así que obviamente el mapa de Europa, que es el primero, es uno de los países que más rotito está, es muy lindo mapa, pero tiene mucho uso porque obviamente yo jugaba con estos mapas. Y me gustaba explorar lo que yo veía del mundo, quería conocer el mundo. Estamos hablando, yo tenía 8 o 9 años cuando jugaba con estos mapas y me parecía una cosa increíble, estoy volando por el mundo. Para muchos obviamente ponen maps.google.com y resolvieron eso muy fácilmente. En los 80 y en los 90, más en los 80 principalmente, yo tenía interés en esto porque no había otra forma de conocer cómo era el mundo, y cómo era políticamente el mundo, más allá de la geografía que me parecía fantástico, era dónde quedan esos países, descubrir ciudades en todo este mapa y decir, esto queda acá, mirá vos, y buscaban una enciclopedia, sí, porque leíamos enciclopedias en papel también, ahí está la biblioteca para que vean qué papeles tengo. Así que lo bueno de esto, obviamente como les dije, es que son mapas de cada locación del mundo, cada parte del mundo, numerados. Acá inclusive voy a leerles porque dice la editorial, esto fue hecho por Georama, este es el ejemplar número 3, pero el original es World Copyright, es del 67, Piccadilly Press and News Services International Corp, esto es de New York, USA, y obviamente después la editorial Codex de España y acá de Argentina, el editorial Codex de acá de Argentina lo hizo en español y obviamente pagó la licencia por esto. 1967, estamos hablando que habían pasado unas cuantas cositas, ya muchos países se habían independizado, pero todavía teníamos la Unión Soviética, algo que vamos a ver en estos mapas. Yo estoy pasando ahora porque muchos de los mapas son los de Europa, Francia, Alemania, Alemania sí justo da, pero Holanda, Inglaterra son exactamente iguales. Pero por ejemplo acá vamos a Alemania. Esto es una cosa interesante porque no muchos conservan un mapa en el cual tuvieras dividida Alemania entre la Alemania federal y la Alemania oriental. Es decir, yo sé que en la cámara no se va a ver por ahí muy en detalle, por el foco más que nada. Es medio difícil por la distancia, tengo poca distancia para hacer foco aquí. Pero ustedes pueden ver que tenemos por un lado la República Federal y acá tenemos la República Oriental Alemana con nuestro Berlín, Ost-Est, que está acá, Ost y West, que están acá encerraditos. Y lo marca todavía con toda una línea punteada. Obviamente sabían que Alemania era una sola cosa. También tenemos muy claramente aquí, en esta otra parte del mapa, a Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país que ya no existe porque ahora es República Checa o Chequia y Eslovaquia. Todo lo demás, lo que es Polonia, lo que es Rusia y demás, lo vamos a ver en otros mapas. Polonia está aquí también, pero Polonia no cambió de forma. Básicamente es la misma Polonia de siempre. La cuenca del Elba, tengo acá un mapa.
Suiza, Liechtenstein, Arcolpino, Valle del Po, está muy bueno. En Yugoslavia, otro de los lugares que cambió mucho, cambió en los años 90, ya lo sabemos, con la guerra que hubo en los Balcanes. Entonces tenemos también una Yugoslavia que es toda una sola cosa. Pero lo interesante de este Yugoslavia es una sola cosa, es que también tenemos perfectamente dividido todo lo que es Croacia, si no se ve por ahí mucho en detalle, pero se ve perfectamente las fronteras entre Croacia, entre Bosnia, Serbia, Eslovenia y demás. Lo que no tenemos acá, por ejemplo, es Kosovo. Eso no era una cosa muy... Kosovo es algo por ahí más moderno. Si bien existe hace mucho la división de Kosovo, que está acá, está mencionado. Y eso es muy interesante. Ya todos esos lugares que generaron conflictos después ya estaban mencionados en este mapa, aunque por ahí no tenía una división política muy clara. Bueno, tenemos Grecia, Chipre, creo que Chipre todavía era uno solo en este caso. Todavía no se había dividido en la parte turca y la parte griega. De hecho, Chipre todavía figura acá. Chipre figura como un solo país. Chipre era uno solo. Ahora Chipre está dividido en dos porque Turquía invadió el norte hace ya muchos años, en los años 70. En este mapa era un solo país, ¿sí? Y tenía una minoría turca mucho menor que la actual, que es bastante más gente. Bueno, de España obviamente no tengo ninguna cosa interesante. Y acá tenemos un mapa que muchos, ya que está de moda en la Unión Soviética, querrían tener y no tienen ni saben cómo conseguir. Un mapa completo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, y lo bueno es la proyección, es decir, ya la proyección te aclara que es un país muy ancho y que abarca mucha parte del globo. Miren lo enorme que es, de punta desde Europa hasta Asia, tenemos todo eso y obviamente hubo que utilizar una proyección distinta a las habituales. Esto no es común de encontrar, este tipo de proyecciones, usualmente se utilizan o Mercator o polares o cosas por el estilo, pero esta que está centralizada en la Unión Soviética es muy común que lo encuentres en Rusia, pero no en español y con todas las repúblicas que uno puede identificar en el mapa. Curiosidades que tengo acá de estas cosas que tiene. Inclusive detrás de cada uno de los mapas tenemos un poco de información adicional que uno puede encontrar de, en este caso, bueno, cómo son las repúblicas y demás cosas. Es muy interesante porque te da un poco más de info adicional. Este otro que tiene, por ejemplo, la parte europea de la Unión Soviética te muestra cómo se fue expandiendo el imperio, es decir, cosas que de hecho es así. Y este otro también tiene parte de la expansión moscovita, pero en el mapa tenemos segmentado. Estas, bueno, son distintas regiones que podemos ver, distintos mapas con las regiones de distintos espacios y como detalles serían, detalles sobre el mapa, porque claro, es muy grande el mapa y tiene cosas interesantes. En este caso que estamos viendo Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, acá que tenemos Besarabia, Nueva Sincaria, bueno, es un montón de lugares, la parte oriental de Rusia, lugares que actualmente siguen existiendo, así que no es que tipo este mapa no los muestra, te muestra exactamente el lugar. América del Norte es un aburrimiento absoluto, todo lo que es América es aburrido porque obviamente no cambió nada. América del Sur, Panamá, esto es una parte larga. ¿Quién carajo quiere saber de Latinoamérica? Nosotros solamente. Si alguno tiene interés en alguna parte, le puedo mandar una foto justo del mapa que quiera en particular. Brasil, qué sé yo. Todas las partes no cambiaron demasiado. Crecieron en población, sí, pero no cambiaron las fronteras. No cambiaron los nombres de los países. El sur de Argentina. Acá ya empezamos, por ejemplo, Asia e Insulandia. Insulindia le pusieron. Así es interesante porque también es una proyección distinta. Muestro la proyección. No, ven que es una cosa distinta verlo de esta forma. Y ahora lo vamos a ver en detalle porque acá es donde hay algunos países que cambiaron un poquito. Las poblaciones de los países. A ver cuánto tenía China en ese momento. En ese momento, la población, cuando se hizo esto, la población de China era de 700 millones de habitantes. Ya están 1.200 millones de habitantes. Y la de India, que es el otro país gigante, tenía 482 nada más. Hoy superó los 1.200 millones de habitantes. Es una barbaridad lo que creció India desde el 67 hasta hoy. No es normal eso, ¿no? Obviamente. Bueno, acá es donde encuentro algunas cosas interesantes. La parte del Golfo Pérsico me encontré el otro día, más allá que tenemos a Yemen dividido en dos. Yemen es un país que actualmente está en guerra civil y en esa época eran dos países distintos. Hoy en día se unificaron y empezaron de vuelta con los problemas. Y los problemas inclusive te marcan este mapa, es decir, los problemas persisten. Son los mismos problemas que tenían antes expandidos en el tiempo. Pero lo interesante acá son este cosito de acá. Normalmente lo llamamos hoy en día Emiratos Árabes Unidos. En ese momento eran los estados de la tregua. Así es, así de extraño. Y en épocas previas a la guerra de Kuwait con Irak, tenemos esta zona neutral en el medio. Un lugar que hoy en día claramente no existe. Desde ya que toda la parte que es
Israel y demás ya tuvieron guerras para el 67 que se hizo este mapa ni siquiera era del todo correcto porque bueno, Israel había invadido la península de Sinaí y de pequeños detallecitos. Muy interesante también ver la parte de las repúblicas del Cáucaso, que después se independizaron, y tenemos inclusive territorios como Osetia y demás delimitados, que son países que no son países, sino que son territorios que se quieren independizar permanentemente. Bueno, acá tenemos un poquito más de lo mismo. Las fronteras de Pakistán, India y Nepal, lo cual al día de hoy sigue siendo, toda esta parte de acá del mapa sigue siendo un problema bastante claro, si está en guerra todo el tiempo, el Kashmir y demás, toda esta parte es parte del conflicto, pero en este mapa todavía, bueno, aparece Sikkim como un país independiente, después se integró, voy a acercar un poquito más al mapa. Sikkim queda acá en el norte de India, se unió como provincia a la India después, es decir, Bután todavía creo que sobrevive y Nepal obviamente sobrevive. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Bueno, el sudeste asiático no cambió demasiado. Tenemos un detalle interesante. Todavía estaba Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, porque esto es en medio de la guerra de Vietnam. Es decir, acá los tenemos perfectamente divididos y la capital todavía del sur se llama Saigón, porque ya no es, ahora es Ho Chi Minh City, pero la ciudad de Ho Chi Minh, pero en ese momento era Saigón. Esto obviamente terminó la guerra civil, que básicamente intervino Estados Unidos, invadieron Vietnam del Sur los comunistas y ahora es todo un país. Y la pasan muy mal los herederos de eso. Bueno, Malasia, Singapur, bueno, otra de las que cambió mucho es... En este caso aparece Timor, a ver si llego a mostrarlo en el mapa, tengo que doblarlo y no me da ganas de doblar mucho el mapa, pero para que entre en la cámara se va a ver acá Timor. Ahora Timor-Leste es uno de los países más nuevos, el más nuevo es Sudán del Sur, que no existe en este mapa obviamente, y Timor-Leste es el anterior país más nuevo que hay. ¿Por qué? Porque esto lo controlaba Portugal. Sí, cuando Portugal dijo, bueno, los dejamos este territorio, básicamente Indonesia invadió Timor completamente, masacró mucha gente, hubo muchos conflictos y al final tuvo que aceptar que no iba a poder con esa gente porque tenía un conflicto internacional básicamente y terminó entregando el poder de ese país. Ahora son un país pobre y pequeño, pero un país libre, qué sé yo, uno lo puede ver de la forma que quiera. África tuvo muchos cambios en estos años. En el año 1967 la mayoría ya se había independizado. El mapa está un poco roto, justo el de África, es una proyección básicamente tradicional. Así que vamos a tener que ir viendo algunos puntitos. Países que cambiaron de nombre principalmente. Las fronteras ya no cambiaron tanto. Ya para esta época, ya África tenía la forma que uno esperaba de África hoy en día cuando ve un mapa. Pero, ¿qué pasa? Tenemos Norte de África como un detalle del lugar que cambió un poquito su forma. A ver si lo logro abrir. Como estoy haciendo con este mapa, ¿no? Pero es parte de lo divertido de ver mapas. Esta parte de acá, es decir, Marruecos, obviamente con los territorios que tenía España. Y toda esta parte que ahora, acá todavía se llama el Sahara español, y que no lo es decir, ahora le pertenece, o Ifni fue de vuelta a Marruecos. Y el Sahara español, España lo abandonó. Es decir, abandonó un territorio que quería ser independiente, un país, se podría decir. Lo abandonó porque dijo, yo no voy a hacer colonia además de esto, y lo dejo ahí a su buena suerte. El problema de esto es que entró obviamente Marruecos invadió, y ellos quisieron independizarse del Frente Polisario. Todavía están en una situación indefinida. La ONU dice, bueno, vemos, porque deberían ser independientes. Marruecos dice, minga, yo controlo esto, hace ya un montón de tiempo. Así que esto quedó en una situación turbia. Inclusive la frontera acá con Argelia no estaba del todo definida en este mapa. Y pobrecito a los que vivían acá en el Sahara español la pasaron muy mal después de todo esto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, todavía aparece Sudán. Esto es lógico, Sudán del Sur es un país moderno, nuevo, así que es normal que, perdón, estoy abriendo al revés, es normal que el sur de Sudán, que vemos acá en esta parte de Sudán, sí, se independizó hace poco, así que esto es un país nuevo actualmente. Todos estos países siguen igual de pobres y miserables, pero bueno, Egipto más o menos le ha ido bien comparado, pero todos los países que son más árabes en África les ha ido un poquito mejor. Si vemos acá, bueno, los países que cambiaron, Dahomey, que cambió de nombre. Acá no tenemos, bueno, el Alto Volta, que también es Burkina Faso actualmente, cambió de nombre. Bueno, Congo, que pasó a ser Zaire, después volvió a llamarse así. Bueno, acá en el sur tenemos, bueno, interesante también, Sudáfrica. En esta época era pura apartheid, era control totalmente blanco, y tenemos muy definido Lesoto y Swaziland, que son los dos países internos que tiene Sudáfrica. Es decir,
Y Rhodesia todavía se llamaba Rhodesia, es Botswana actualmente. No, perdón, Botswana no, ¿cómo es? Zimbabue. Rhodesia se llamaba así por Cecil Rhodes. Cecil Rhodes es el que fundó este país. Pero no como un país, básicamente era su propio país. Una cosa medio bizarra. Cecil Rhodes lo que quería eran diamantes y poder, y lo logró, las dos cosas. Y su nombre quedó en el nombre del país. Los boers de esta región básicamente le dieron ese nombre. El problemita con esto es que, básicamente los negros se independizaron de los blancos, como sucedió en muchos lugares de África, incluyendo Sudáfrica, pero acá fue un poquito más drástico y bueno, cambiaron de nombre. Pero acá hay otro lugar muy interesante. Cuando Alemania pierde Namibia, era África del sudoeste y le pertenecía y la controlaba Sudáfrica. Esta región se independizó después, es decir, Namibia se independiza, se separa de Sudáfrica, logra con mucho apoyo internacional y unos cuantos tiros por el aire. Inclusive bastantes blancos alemanes, porque obviamente descendieron de ahí. Es muy interesante que acá lo veas todavía como parte de Sudáfrica, es decir, África del sudoeste. Es decir, ya creo que estaba independizado, pero todavía el nombre que conocemos ahora no lo tenía. ¿Qué más tenemos acá raro? No, creo que lo demás está más o menos igual. Madagascar sigue ahí. Y esta es la última parte para ir con parte interesante, que está medio mordido el mapa, lamentablemente no está perfecta esta parte, pero bueno, son cosas que le pasan a mapas viejos que se abrieron y cerraron muchas veces. Bueno, la parte interesante de esto es el norte de esto. Estamos hablando de Etiopía, acá está Somalia, acá está la península arábiga, y si pueden ver acá, tenemos la Somalia francesa, que es hoy Djibouti, y acá no existe Eritrea. Es decir, toda esta parte es Eritrea y está puesto como una sección Ertira o algo así, dice acá. Todo esto se transformó en país, después se independizó de Etiopía con una guerra bastante sangrienta, que terminaron ellos invadiendo la capital. Sí, fue una cosa muy bizarra. Es decir, ¿cómo puede ser que te gane a un país tan grande un cacho de territorio tan pequeño? Tiene que ver justamente con que tenían muchos deseos de ganar y los otros eran un desastre. Somalia acá todavía era un país. En este mapa, cuando se hace este mapa, esta península, digamos, el cuerno de África, era un país que funcionaba como país. Mal, como todo país africano, pero todavía tenía un concepto de país. Hoy en día es básicamente cualquier cosa menos un país. Pobrecito, ¿no? Es una cosa terrible. Oceanía no cambió demasiado tampoco, vale aclararlo. Tenemos acá un mapa de Oceanía, pero la verdad que cambiaron el nombre de algunas islas, dejaron de ser colonia y pasaron a ser estados independientes, pero son islitas. A ver si tengo algo relevante acá, porque ya para esto entonces creo que casi todo tenía su propio, todos pertenecían a la Commonwealth o a los franceses. Es un mapa muy completo, es muy útil este mapa si uno quiere estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron los avances distintos de los japoneses y los norteamericanos. Nada, curiosidad. Tenemos Australia y tenemos algunos más y después me queda... y esta hora les voy a mostrar lo que encontré acá porque es muy gracioso. Bueno, Polo Norte, Polo Sur, que tipo no cambia mucho, y encontré entre todas estas cosas, no sirve para nada, esto para tirar a la basura, pero para mostrarles. Me habían quedado de la secundaria, de ser de la primaria, algunos mapas, sí, de los que usábamos cuando estudiábamos división política, esto que es Caribe. Y uno de Argentina, acá está. Bueno, esta es mi colección de mapas que, como les dije, en algún momento voy a liquidar. Si a alguien le interesa, me avisa. Pero bueno, a mí me encantan los mapas y me encanta poder ver de esta forma. Vos te puedes sentar delante de un mapa y estar viéndolo durante muchos minutos y aprendiendo un montón del mundo. Si lo acompañas con algún tipo de enciclopedia, desde ya que va a ser siempre mejor. Y yo creo que vale la pena todavía conservar algunas de estas cosas en papel. El papel tiene otro estilo. Esto tiene un olor a papel viejo terrible. Les aviso, en este momento es una baranda en la habitación de Che, ¿de dónde sacaste? ¿De qué armario sacaste esto? Porque efectivamente estuvo guardado 10 años fácilmente en esta caja que está bastante destruida. Pero todavía se conservan y funcionan. Y la verdad que como mapas siguen sirviendo. No digo que mañana vamos a tener un apocalipsis zombie y vamos a necesitar volver a los mapas tradicionales. Puede que sí, no lo sé. Pero no creo que sea el caso. Así que bueno, estos han sido mis mapitas y se los quería mostrar como curiosidad. Nada más. Tenía esto acá y dije, alguien más tiene que ser fan de estas cosas y tiene que verlo porque yo lo soy. Y porque además el mundo era distinto y lo ves en papel. Está el cambio. Es decir, es muy dinámico verlo, compararlo con lo actual y cómo fue cambiando el mundo. Y esto pasó hace, ¿cuánto? 60 años, una cosa por el estilo, menos, ya son 50 y pico de años que tienen estos mapas, bastante bien se conservan, por cierto. Una de las cosas que me gusta de las cosas de papel bien hechas es que se conservan en el tiempo, no se pusieron amarillos como uno esperaría para una cosa muy vieja, tiene un poquito amarilletto, no demasiado. Así que bueno, eso es todo, quería mostrarles mis mapitas.